buenas noches. Hoy martes, en este último martes del mes de enero, comienza un nuevo programa en Canal 8. Un nuevo programa en esta televisión local, esencialmente insular y correspondiente a la isla de Tenerife, que pretende brindarles a ustedes, los telespectadores, la oportunidad de poder solventar algunas cuestiones desde la perspectiva de la tolerancia, sin acritud y sin crítica. Y en este nacimiento de programa tengo el honor de que me acompañe doña Odalis Padrón, consejera del Partido Nacionalista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y don Víctor Pérez Borrego, vicepresidente del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife, los cuales me permitirán acompañarme en esta nueva andadura del Atlántico. Y el primer tema, que en cuanto que estamos presentes a una contienda electoral, nos están llamando a la vía de un referéndum, me gustaría saber la opinión de dos partidos, de dos representaciones esencialmente nacionalistas, sobre el significado que puede tener la Constitución Europea para esta comunidad canaria. Para lo cual, doña Odalis, si le parece, abra usted el fuego. Voy para allá. Ante todo, felicitarte por el programa y desearte mucha suerte. Hombre, vamos a ver. A mí lo que me parece más importante de este tema, que nos convoquen el 20 de febrero, es que realmente todavía no... O sea, yo no tengo muy claro si se trata de un tratado o de una constitución. Porque realmente el concepto que yo tengo de constitución, deberían haberse elegido en las urnas democráticamente una serie de representantes que constituyeran una asamblea constituyente y que ellos fueran los que regularan los artículos de la Carta Magna. Sin embargo, se han elegido a 105 notables, pero elegidos por los gobiernos y por los parlamentos. Yo creo que eso perjudica un poco el tema de la Constitución, porque empieza a no ser lo democrática que para mi punto de vista debería ser, ¿no? Víctor. Muy buenas noches, en primer lugar. Hombre, yo creo que independientemente de si es acertada o no la fórmula, la denominación jurídica, lo que es indudable que es un paso muy importante en el proceso de construcción de Europa. Y es más, yo creo que para nuestro país, para Canarias, para España, es una oportunidad histórica. Supone alcanzar un anhelo histórico de formar parte de un espacio político moderno, donde la garantía democrática, la garantía de paz y valores importantísimos como la solidaridad, el desarrollo, la modernidad, nos permite formar parte de ese elenco, de ese grupo de países que están marcando la avanzadilla en el desarrollo mundial. Yo creo que por este motivo, por muchos más, pero solo porque tenemos esa oportunidad histórica delante, todos los ciudadanos canarios y españoles debemos hacer un ejercicio, yo diría, de sensatez y de realismo y dar el paso y apoyar en el referéndum el sí a que el tratado que se nos somete a consulta termine siendo la primera constitución de la Unión Europea. No, sí. A ver, si me permites, vamos a ver. Yo por un lado estoy de acuerdo, pero fíjate que tú has dicho, y es importante, que sea democrático. Yo creo que de verdad que eso es una de las bases principales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Europa, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un referéndum, ¿vale? Países como España, incluso 8 países más, donde están Francia, Gran Bretaña, Dinamarca, Portugal, van a tener un referéndum, ¿no? Pero sin embargo, países como Alemania y Bélgica, dentro de su constitución, no existen los referéndums. Y además, que para mí también me parece bastante peligroso o me parece bastante grave, porque no es el concepto que uno tiene de democracia o que yo creo que debería tenerse. Países, por ejemplo, como Grecia, Suecia, Lituania, Hungría, todos estos van a ser, no va a haber referéndum, sino simplemente por vía parlamentaria van a decidir que sí. Y yo creo, por eso digo que nace, o sea, el nacimiento a mí no me parece que es todo lo correcto posible. O sea, yo creo que es verdad que había un marco jurídico y político que estaba ahí, pues la verdad es que faltaba un hueco, que hacía falta rellenar, pero yo creo que estas cosas a veces precipitarnos no es bueno. Y a lo mejor era mejor que lo hubieran hecho con calma, que hubiéramos elegido a los representantes que debatirían exactamente qué artículos iban a entrar, porque ahora mismo, ¿quiénes son los padres de esta Constitución?
de España, bueno, ya no solo no conocemos mucho la Constitución, menos todavía quiénes son los representantes españoles. Lo que pasa es que plantear, y yo lo pongo sobre la mesa, el jugar solamente con un criterio nominativo no es válido, a mi entender, porque cabe tanto la configuración de un tratado como constitución, incluso como un tercer género, ¿no?, que ha sido calificado ya en el ámbito de la dogmática jurídica internacional, que es un supuesto tercer género. Alemania está en una vía de una rectificación de la posibilidad de un referéndum. Pero desde la perspectiva canaria, y es la pregunta que le hago, ese principio que dice el texto europeo de lealtad, el principio de lealtad institucional, lo llama la leal colaboración, teniendo en cuenta nuestra situación tan singular política, ¿creen ustedes que vamos a tener una leal colaboración o cooperación con las instituciones, ya que esta Constitución no va por el camino de la Europa de las regiones? Víctor. Yo, más allá de los matices, tengo claro que, como antes decía, es una oportunidad. Hay que estar en Europa, estar fuera tiene más inconvenientes que ventajas. Hay que ser también, hacer un ejercicio de reconocimiento. En los últimos años se ha producido Canarias, ha crecido económicamente, ha habido muchos recursos económicos de la Unión Europea que han venido a Canarias y que nos han permitido desarrollar infraestructuras básicas importantes. Yo creo que bueno, eso hay que reconocerlo, por lo tanto, estar dentro de la Unión Europea ha sido positivo, este es un paso más, hay que estar siempre preparado para estar a las duras y a las maduras. Yo creo que algún aspecto puede ser negativo o en términos comparativos no todo lo beneficioso que uno considerase para sí, pero como en cualquier organización, y en esta estamos hablando de muchos países, habrá, básicamente yo me quedo con el balance final, el balance es muy positivo hasta ahora, va a seguir siéndolo. En el Tratado de la Unión existe la posibilidad para Canarias como región ultraperiférica que siga siendo receptora de recursos económicos que se siguen necesitando para reducir el diferencial que tenemos todavía en dotación de infraestructuras con la media europea, y me parece que sobre esto no debería haber ninguna duda en ningún sentido. Por otro lado, y al hilo de lo que antes se comentaba, se ha dicho siempre que la Unión Europea adolece o tiene, mejor dicho, cierto déficit democrático en su proceso de gestación. Eso puede ser cierto, pero yo creo que son cosas que se pueden ir superando y modificando con el paso de los años y con una mayor integración y una mayor cohesión social también, que es otro de los problemas que algunos ponen de manifiesto. Pero básicamente, como ahora tenemos a la vuelta de la esquina esa consulta, yo creo que debemos todos hacer un análisis sensato, realista y dar un apoyo a la Constitución para seguir caminando por la misma senda. Claro, pero a ver si me entiende. Yo entiendo lo que dices perfectamente y en parte lo comparto. Lo que pasa es que yo lo que digo es, ¿tienen los canarios la sensación de que ha habido una voz clara que en ese articulado ha estado presente y ha luchado por Canarias? A lo que me refiero, siempre parecemos que estamos a remolque, siempre nos lo dan y nos lo imponen y nosotros decimos que sí. Por ejemplo, hace poco incluso el presidente del gobierno tenía dudas de que hubieran problemas a la hora de la votación, porque para el Parlamento Europeo Canarias tuvo la abstención mucho más alta que de toda España, el 63%, ¿no? Entonces, claro, yo no me extrañaría que volviera a ocurrir, porque los canarios no tienen la sensación de haber participado en esa articulado, en esa constitución o tratado, ¿no? Cuando se articula no hemos tenido la sensación de que ha habido alguien que realmente ha estado luchando, ¿sabes? Porque nuestras peculiaridades, porque parecemos que siempre nos quedamos en lo de ultraperiférico, pero que no nos tienen en cuenta tantas cosas que creemos que son imprescindibles, ¿no? ¿Eso significaría que el Partido Nacionalista Canario va a pedir el no a la Constitución Europea? No, eso no significa el Partido Nacionalista Canario. Lo que pasa es que el Partido Nacionalista Canario sí que se plantea hasta qué punto Canarias realmente ha participado y se le ha oído, pero no como secundario, sino yo creo que tenemos derecho. Si estamos en Europa estamos con todo, porque lo que no se puede es estar a media. Entonces nosotros también tenemos derecho a tener un representante y a estar allí y a decir, señores, porque además yo creo que dentro de España nosotros
está claro que tenemos unas peculiaridades completamente diferentes al resto de España y eso tienen que tenerlo en cuenta. Porque también a veces tenemos mucho perjuicio precisamente por esas peculiaridades, entonces yo creo que es justo que nos las valoren, ¿no? Por eso yo antes hablaba del principio de lealtad. Porque claro, ¿a quién le van a pedir la lealtad? No se lo van a pedir a la Comunidad Autónoma de Canarias, se lo van a pedir al Estado. Si se lo piden al Estado, ¿qué van a hacer en un momento de pactos y contrapactos? Lo digo su grupo político, quien gobierna en Madrid, dicen. ¿O es La Voz en Madrid? Coalición. Bueno, yo creo que estamos ante un asunto que está un poco por encima de las coyunturas políticas, ¿no? Antes se decía, y vuelvo sobre un argumento que me parece importante, a lo mejor, y es muy difícil en una norma como esta, incluir todas las singularidades y los matices de todas y cada una de las regiones de los diferentes estados. Pero lo que sí está claro es que Canarias también necesita Europa. Estar en un espacio económico único, el estar con una misma moneda que tienen los ciudadanos que vienen aquí como turistas y que son los que ayudan a que esta actividad económica tan importante para Canarias siga funcionando y siga funcionando bien, me parece que es algo que no se puede obviar, ¿no? Son muchas cosas, la posibilidad de seguir exportando en mejores condiciones, en un marco político más estable y un marco jurídico más seguro, la exportación de determinadas producciones agrícolas. Yo creo que es la gente a lo mejor, y ni siquiera quienes estamos más metidos en la acción política, somos conocedores ni del proceso ni del contenido literal de la norma, pero sí que todos somos conscientes de que es importante hoy, en este mundo globalizado, estar dentro de un entorno político organizado, donde hay cada vez más políticas que se definen en ámbitos no solo ya suprainsulares o supracomunidades autónomas, sino por encima de los estados. Me parece que es fundamental estar ahí con todas las consecuencias, porque yo estoy seguro que son muchísimas más las ventajas que los inconvenientes. Claro, pero ¿sabes? Yo eso de verdad que estoy de acuerdo, y de verdad que además en un mundo donde Internet prima y donde cada día se va uno dando cuenta que realmente estás en una globalidad, o sea, que realmente como entes aislados no existimos. Totalmente de acuerdo, pero yo lo que pasa es que siempre tengo la sensación es que de aquí, como ha pasado con el Estatuto de Autonomía, con tantas cosas que cuando pasen los años diremos, no, es que, entonces siempre negociemos en el momento, luchemos en el momento por que las cosas sean lo más correctas posible, porque siempre parece que somos los permisivos, los que siempre dejamos que nos digan esto es lo mejor, y ya lo arreglaremos. Y el ya lo arreglaremos pasa después muchísimos años y tenemos un montón de deficiencias por el ya lo arreglaremos, porque después nunca nadie lo arregla o lo arregla a años vistas, ¿no? Y con ese criterio de no ser permisivo, ¿qué posición mantendrían ustedes después de esta nueva opción, que es el Plan Ibarretxe, y esa tendencia de modificación constitucional? A mí me parece, yo creo que España es un país difícil, lo ha demostrado a lo largo de la historia, es un país difícil de gobernar. Y me parece, y vuelvo a apelar a la sensatez y al realismo, que cualquiera que haya vivido los acontecimientos políticos de los últimos 20 o 25 años no puede llegar a otra conclusión que la que dice que las cosas se han hecho bien en las últimas 3 décadas, desde que se dio a luz la Constitución vigente, que también supuso un esfuerzo desde las diferentes posiciones, desde las diferentes formaciones políticas, que tiene un valor en sí mismo y que se hizo una buena Constitución, y que todo aquello que suponga abrir innecesariamente espacios para volver a sacar de la historia determinadas cuestiones no es positivo. Por lo tanto, yo creo que en este sentido el conocido como Plan Ibarretxe, que a mí a título exclusivamente particular, el hecho de que un plan, una norma importante para una comunidad, en el año en que estamos viviendo, lleve el nombre de una persona, sea cual sea, me parece que precisamente no le da valor. Yo creo que hoy las cosas deben ser el resultado de esfuerzos y de acciones colectivas, y que tratar de llamar la atención
diferenciándose de esa manera en este mundo. Antes estábamos hablando del ámbito europeo. Me parece que no conecta bien con los tiempos. Y creo que además puede suponer tensionar, como de hecho se está produciendo en las últimas semanas, de alguna manera la vida política nacional. Y me parece que lo que quiere la sociedad son otras cosas. La sociedad quiere que las organizaciones políticas, los partidos, los gobernantes, mejoremos las condiciones de vida de los ciudadanos, consigamos que funcionen mejor los servicios públicos, que con los recursos disponibles que salen de los impuestos funcionen mejor las cosas, y no tanto, yo creo, esa es una impresión, volver a reivindicar determinados planteamientos legítimos. No digo que no, pero yo creo que estamos en el Estado español desde que entró en vigor la Constitución vigente, en un espacio político de libertad, con mayúsculas, de democracia, donde cada uno puede decir lo que quiera y tratar de convencer a la mayoría de los ciudadanos. Y en ese contexto, la apuesta que se ha hecho desde la comunidad vasca me parece innecesaria, en primer lugar, y a mi juicio, en mi modesto juicio, una apuesta equivocada en términos políticos. Señor Dalí, estamos llegando a publicidad y le daré la palabra una vez vuelta para oír su opinión sobre este tema. Bueno, pues de nuevo en antena, señor Dalí, le decía que al tenernos que ir a publicidad no habíamos podido oír su parecer sobre la pregunta anterior referente al plan Ibarretxe y el ámbito constitucional. ¿Reforma o no de la Constitución? Sí. A ver, yo cuando estamos hablando de temas de autogobierno, yo lo que siempre pienso es, vamos a ver, seamos prácticos. Realmente en Canarias, que es realmente lo que nos interesa, hemos sabido gestionar perfectamente todos los recursos que hemos tenido, todo lo que tenemos. Yo creo que todavía no hemos llegado a un grado de satisfacción de la población. Entonces a mí me parece que realmente primero aprendamos a gestionar bien las cosas y luego ya veremos. ¿Eso implicaría que a usted no le importaría que se mantuviera, por ejemplo, la consideración del Senado como segunda cámara, no esencialmente territorial como ahora? ¿Y sabes lo que pasa? Que vamos a ver, tenemos ahora mismo un Parlamento, por ejemplo, no digo ya el Senado porque se supone que el Parlamento es más activo, se supone, ¿no? Que realmente hemos tenido hace poco el caso de Granadilla, 56.000 firmas y no ha pasado por el Parlamento. Tenemos un Parlamento que realmente está trabajando como tiene que trabajar. De verdad que la gente de la calle piensa que no. Realmente el Parlamento no está cumpliendo para lo que se supone que debe estar. Realmente no están trabajando, desde mi punto de vista, lo que tienen que trabajar. Y eso es la calle, eso es preguntas a la gente en la calle, no hay que ir más lejos. Entonces, si ya el Parlamento realmente no está cumpliendo su función, de verdad que el Senado, por lo menos a lo que le llega a la gente en la calle, no es que nos llega a los que estamos en la calle, es que no están cumpliendo para la labor que están. Aquí hay muchas personas que están paseando un maletín y no están trabajando. Entonces, mientras eso exista, es que ¿para qué nos planteamos más? Primero, seamos y tengamos personas responsables que hacen su trabajo y que intentan que las cosas vayan mejorando, que hayan leyes, que cuando los ciudadanos piden unas cosas se les atienda y se debata eso. Y entonces después hablaremos de otros temas. Que yo creo que pasar al nivel 4, cuando no tenemos el nivel 1, malo. Don Víctor, usted que está en un órgano territorial. A mí me parece que una de las cosas que no han funcionado bien en esta etapa constitucional ha sido precisamente el Senado. Yo creo que existe una práctica unanimidad en la necesidad de configurar mejor el papel de esta Cámara, del Senado, seguramente para canalizar mejor lo que son legítimas aspiraciones de los territorios, de las comunidades autónomas, ¿no? De todas maneras, yo creo que también hay que tener un poco de paciencia. A nivel de los parlamentos autonómicos, no llevamos tantos años, aunque ya se pueden contar por décadas desde que se promulgó la vigente Constitución, y todo lo que ahí se recoge y todo lo que se va desarrollando. Hay muchas cosas todavía en la Constitución española, muchos derechos que todavía no se han visto satisfechos, y hay que seguir trabajando en esa línea, con cierta paciencia y con normalidad. La normalidad en este sentido es muy positiva y trabajando cada día, ¿no? Claro.
Contestando a la pregunta que antes se planteaba sobre la pertinencia o no de una reforma en la Constitución, yo creo que desde un planteamiento, desde un ejercicio de sensatez, en España, dado que creo que básicamente se acertó con la Constitución del 78, cuanto menos reformas, mejor. Eso sí, hay que seguir profundizando en algunas de las cuestiones que todavía están por desarrollar, el Senado, configurar mucho mejor el papel del Senado y poquitas cositas más a mi juicio. Yo creo que abrir de nuevo un debate constitucional como el que se tuvo en la época de la transición ni es pertinente, ni aconsejable, ni conduciría a nada. Seguramente pues para enturbiar e introducir más ruido político que el que en estos últimos meses se está produciendo. Hombre, vamos a ver, si realmente es lo que decíamos antes, si las personas que van a hacer la reforma son las personas que actualmente, por ejemplo, a un texto donde se le dan 56.000 firmas no le hacen caso, no, mejor que no reformen nada, evidentemente. Mejor que no toquen nada, está estupendo. Lo que pasa es que yo, de verdad que... Yo creo que debemos ser respetuosos. Las personas que nos representan en el Parlamento Autonómico, en el Parlamento de la Nación, son los que los ciudadanos hemos querido no hace mucho tiempo y debemos, en ese sentido, a mí hay una cosa que a veces me preocupa, y perdona por haberte interrumpido, que es, debemos mejorar en lo que es el respeto a las instituciones y a las personas que en cada momento están en las instituciones. Y hace poco en una conversación yo lo planteaba a nivel de la presidencia del Gobierno del Estado. Antes el señor Aznar y ahora el señor Zapatero. Yo creo que debemos acostumbrarnos, y es avanzar en madurez democrática, a tener un mayor respeto a las instituciones. La crítica es necesaria, es muy importante. Debe ser permanente, y la exigencia a los responsables políticos, pero también el respeto. No, pero yo te digo una cosa, yo te entiendo y de verdad que tienes razón, pero te digo una cosa, el respeto se gana. El respeto se gana. Y el parlamentario que trabaje, la gente en la calle lo respeta, te lo puedo asegurar. Y cuando hablas con la gente en la calle, hace distinciones. Y cuando un parlamentario o cualquier persona está en una institución pública, al final, porque además, gracias a Dios, por mala suerte o por buena, para mí por buena esto es pequeño en el sentido de que nos conocemos todos y que al final aquí el que realmente lucha y hace las cosas por un motivo sale a la luz, tarde o temprano saldrá a la luz sus motivaciones y su trabajo. Entonces la gente que trabaja de verdad que se le respeta. Pero yo sinceramente de verdad que ojalá no fuera así, pero actualmente hay un tanto por ciento bastante elevado que de verdad que para mí personalmente el concepto de político no lo tiene claro. Entonces, para mí un político no es una persona que va a ganar dinero, para nada. Es una persona que tiene que luchar Los políticos hay por ser la voz de muchas personas. Sí, pero hay que tener en cuenta que no hay políticos profesionales. No, para nada. Todas las en cierta manera, claro, vamos a ver. Todas las generalidades son injustas. Ni todos los médicos son buenos o todos los médicos son malos, ni los ingenieros, pero ¿verdad que ni los médicos arquitectos. buenos la gente los valora? Claro que sí, como es natural, ¿no? Precisamente la grandeza de la democracia radica en que los ciudadanos podemos elegir cada 4 años. Tiene más cosas y seguramente tiene alguna deficiencia el sistema democrático, pero una de las grandezas es esa, cada 4 años podemos elegir a quienes nos representan en las diferentes instituciones. Estoy de acuerdo contigo, sería absurdo no estar de acuerdo que hay que saber valorar y diferenciar unos comportamientos políticos de otros. Pero bueno, eso es compatible con el respeto también, una vez que se produce la designación de quienes nos representan en las diferentes... Sí, pero hay mucho político que de verdad que piensa, como a mí me han elegido, yo ya puedo hacer lo que me dé la gana. No, señor, para nada. Pues yo creo que 4 años tiene un voto. Tiene los días contados. Eso no significa... No, pero vamos a ver, es que tener el voto no significa que haces lo que tú quieres. Significa que tú tienes que atender a las personas y tienes que ver las necesidades y tienes que sopesar el día a día y tienes que bajar a la calle y hablar con la gente. Lo que no se puede estar en una urna de cristal y como a mí me han votado, yo ya soy Dios y decido lo que quiera. No, señor. No, para ser votado yo creo que todos los que hemos sido votados, en esa posición nos encontramos los dos, bueno, también porque estamos en unas organizaciones que han valorado en el momento que se hacen las elecciones los ciudadanos y es el juego de las mayorías, como todos sabemos, ¿no? Y bueno, pues ya llegará el momento en que nos tengamos que examinar de nuevo con nuestro trabajo y con nuestros frutos y volverá a juzgar la sociedad en el ámbito que se trate, si lo hemos hecho bien o mal. Y cuando juzguen pertinente cambiar a los que antes hemos estado en responsabilidades de gobierno, pues así se hará. Deportivamente se producen los cambios, ¿no?
Pero yo creo que también la crítica exacerbada, permanente, diaria, sin tener un poco de perspectiva en el trabajo y en la labor que se realiza desde las instituciones, pues introduce mucha distorsión. Hay que hacer el análisis con cierta serenidad, es lo que yo quiero decir. Sí, pero yo tengo una cosa, yo te entiendo y de verdad que, pero yo sigo pensando de verdad que hay muchas personas, muchos políticos que de verdad que no se dan cuenta que esto no, para mí por lo menos personalmente no es cada 4 años. Tú cada día tienes que ir mirando qué es lo que hace, qué es lo que no hace, pensar lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, pero además sí es además un tema personal, es un tema de estoy haciendo lo que debo hacer para la función, ¿entiendes?, que tengo en este momento, sea oposición, sea equipo de gobierno, cada uno tiene un papel, ¿no? Y yo creo que eso es como cualquier trabajo, tú sabes cuando lo estás haciendo bien, o por lo menos cuando estás intentándolo. Luego también es cierto lo que dices tú, hay cosas que se ven a largo plazo, que es verdad que no se ven en el día a día, pero tú las puedes justificar y, señores, estoy haciendo esto, voy por esta etapa y yo voy a intentar llegar a esta etapa y lo vas cubriendo y se va viendo que la vas cubriendo, ¿no? Sí, si yo no he interpretado mal la posición de Odalis, decía que lo que hay es un divorcio entre la clase política en su hacer y lo que demanda la sociedad. Sí. Bien, y desde esa perspectiva de ese posible divorcio, y nunca mejor dicho, ¿qué opinan dos fuerzas políticas, bueno, la suya con representación nacional? Dicen, creo que sí, tienen un grupo parlamentario. ¿Qué opinan sobre lo que se ha llamado o se está llamando el nuevo derecho de familia, las modificaciones del matrimonio, las posibilidades de la adopción, el matrimonio entre homosexuales? ¿Consideran que era una necesidad? ¿Consideran que tan solo es un brindis al sol? ¿Lo consideran inoportuno? ¿Quién quiere empezar de los dos? Vamos a ver, yo lo que sí pienso es lo que decíamos antes, vamos a ver, si tienes que estar oyendo lo que la gente dice, eso es una demanda popular, ¿no? Hay un cierto colectivo que pues demanda este tema. Entonces yo creo que, vamos a ver, primero tenemos que oír a todo el mundo. Y evidentemente si alguien demanda algo, ya es suficiente para entrar en un debate. Desde luego, yo creo que, vamos a ver, que si estamos luchando por la igualdad entre hombres y mujeres, yo creo que realmente el tema igualdad significa seamos todos iguales. Tengamos unas leyes y unos derechos y unos deberes. Pero yo de verdad que pienso que mientras más iguales seamos, yo creo que más posibilidades tenemos de crecer. Yo creo que es un principio básico. Don Víctor. Bueno, vamos a ver, lo primero, yo creo que no se puede discriminar a nadie, como dice la Constitución, por razón de sexo, ¿no? Por lo tanto, los homosexuales, masculinos y femeninos, tienen el mismo derecho que cualquier heterosexual contemplado en el ordenamiento jurídico. Pero yo creo que también aquí, y está en la calle, en la sociedad, es algo que ha sorprendido. Sería no ser realista contemplar esta percepción en algunos ámbitos sociales, en algunos grupos sociales. Y quizás teniendo clarísimo y sin ningún tipo de fisura lo que dije anteriormente, me parece que a lo mejor está claro por el recorrido histórico que un matrimonio entre personas del mismo sexo pues cuesta asimilarlo culturalmente. Es decir lo contrario sería, pues no sé, no estar en la realidad de la calle. Y quizás se podría haber evitado esto, que es una cuestión de matices, secundario con respecto a lo principal, que es lo otro, y que son unos derechos que tenían que haber sido reconocidos seguramente mucho tiempo atrás, desde el inicio de la etapa democrática en nuestro país. Pues ha faltado a lo mejor ahí tacto o habilidad. No sé si es que tampoco se ha querido introducir alguna diferenciación entre lo que es la forma del matrimonio tradicional heterosexual de una nueva forma de convivencia entre personas, entre parejas que tienen el mismo sexo. Parece que ese es el único matiz cuestionable y que puede estar introduciendo puede estar provocando a veces opiniones incluso excesivamente críticas con respecto sobre los colectivos que acaban de alcanzar con éxito el reconocimiento de este derecho. Pero además eso es algo que, vamos a ver, en la sociedad estaba.
No es algo que se haya impuesto, eso estaba y existía, simplemente estaban pidiendo un reconocimiento a un hecho que ya estaba y que estaba funcionando. O sea, la gente, no porque la ley dijera que no podían vivir juntos, no vivían juntos. Pero quizás no ha habido un error, aunque sea de naturaleza semántica, el haber empleado la expresión matrimonio por razones de contexto histórico, como se ha dicho, incluso por pronunciamiento del Tribunal Europeo francés del 2002 ha sido contrario a ese posicionamiento y estamos hablando de una Constitución europea. Esa Constitución que vamos a votar el 20 no prevé esta posibilidad. ¿Ves cómo había que discutirla más? En Francia, por ejemplo, se ha prohibido la adopción de un homosexual en febrero del 2002, por razones del interés del menor. Por eso es tal tema... Son asuntos controvertidos. Yo creo que a veces no es solo cuestión de leyes, sino de en qué contexto social se aplican esas leyes y creo que también hay que hacer un ejercicio de realismo en ese sentido. Me parece que los derechos es algo incuestionable. Cualquier persona... se estaba incumpliendo la Constitución en ese sentido. Se estaba discriminando por razón de sexo. Lo que ocurre es que a lo mejor hay que ir más allá y en esta coyuntura, en este momento, cuando tú das ese salto, pues se puede hacer de forma más llamativa o con más sutileza y al final, desde el punto de vista práctico, incluso para quienes van a ser, ven satisfecho ese deseo, incluso sería más llevadero de alguna manera, ¿no? Aunque yo creo, es un tema muy controvertido donde se requiere reflexión, se requiere recorrido también en el tiempo, pero bueno, yo creo que lo fundamental está hecho y en ese sentido me parece que desde el punto de vista del espectro político no hay muchas opiniones contrarias al reconocimiento del derecho. Hay otros aspectos de matices donde ya hay más controversia. Claro. No, y además, vamos a ver, los cambios siempre han sido, normalmente son difíciles, cuesta asimilarlos, mucha gente les cuesta asimilar los cambios y se van asimilándose poco a poco, pero evidentemente se asimilarán y será pues como debía ser hasta ahora, es que realmente tampoco estamos diciendo... Si los cambios cuestan asimilarlos, acaba de decir usted, ¿qué opinan ustedes sobre la reforma del estatuto que acaba de entregarlo el señor presidente del gobierno, el presidente del Parlamento? Hombre, a mí personalmente me parece, yo cuestiono mucho el grupo de expertos y no entiendo cómo una reforma para nosotros tan importante no está la reforma de la ley electoral. Yo pienso que ya simplemente con ese dato ya deja mucho que desear esa reforma. A mí no me parece que sea la idónea. No la he estudiado en profundidad, evidentemente, ni la he podido leer en profundidad, pero ya para mí empieza mal. Porque una de las cosas fundamentales en esta autonomía es precisamente la ley electoral. Y eso es algo que se ha dicho por muchísimos sectores, por muchísimos políticos, y sin embargo parece que, lo que decíamos antes, no oímos. Cuando no nos interesa, por lo visto, no oímos. Craso error. Don Víctor. La ley electoral es un tema muy difícil y bueno, pues ha sido siempre complicado encontrar aquí un correcto equilibrio, un óptimo equilibrio a la hora de definir la representación de las islas, a la hora de configurar la composición del Parlamento. Seguramente lo va a seguir siendo. Cosa distinta es que aprovechando esta iniciativa, esta propuesta de reforma del Estatuto, se pueda alcanzar consensos que cambien la situación actualmente existente. Yo creo que, en primer lugar, hay que promover una reforma del Estatuto. Es algo que se está haciendo en todo el Estado, por las diferentes comunidades autónomas. Ya se tiene experiencia suficiente sobre qué cosas funcionan mejor y qué cosas funcionan peor con el actual Estatuto. Es necesario, porque además se ha puesto de manifiesto en los últimos años la eficacia en el Estado de las autonomías de la existencia de los parlamentos autonómicos. Yo creo, modestamente, que España ha progresado y ha progresado bien, entre otras cosas, por las autonomías. Y bueno, pues hay que seguir en esa línea. Hay algunas competencias que tiene mucho sentido, que es algo muy razonable que pasen a ser gestionadas por Canarias, con el único objetivo de prestar mejor los servicios públicos a los ciudadanos. Eso se ha puesto de manifiesto ya con otras competencias sectoriales que han sido objeto
de traspaso en el marco del estatuto actualmente vigente, y me parece bueno que hay que procurar esa oportunidad, aprovechar esta oportunidad de reforma. Lo que sí es importante, me parece a mí, por lo difícil que es gobernar en Canarias, tratar de conformar el máximo apoyo político, el máximo consenso en las principales organizaciones políticas. Ojalá si estuvieran todos, ¿no? Y me parece que, bueno, pues ese es el camino que hay que recorrer en los próximos meses. Y en ese sentido se está trabajando. El primer documento, el elaborado por el grupo de expertos, yo creo que es mejorable en muchos matices. También desde los cabildos insulares se ha puesto de manifiesto la necesidad de profundizar en el papel de los cabildos, que es importante en Canarias, y en el marco competencial, los servicios públicos que se deben prestar desde los cabildos. Me parece que se está ante un documento inicial elaborado por un grupo de personas que lo han preparado, y ahora se entra en una fase para mejorar ese texto. Entrando en ese tema de los cabildos, que parece que va a ser, ya lo fue en la reforma del 97, uno de los aspectos espinosos y la doble naturaleza que había que asignar al cabildo, el famoso artículo 11 de la ley del 90. ¿Qué opina el Partido Nacionalista sobre las instituciones, si tienen alguna posición política, sobre cómo deben ser configurados los cabildos insulares en el nuevo estatuto? Hombre, evidentemente tienen que tener una representación mucho mayor de la que tienen actualmente y la que tenían en un primer momento, porque yo creo que los cabildos las fueron perdiendo, y eso además se ha notado que no fue lo adecuado. O sea, se ha visto históricamente que no fue la mejor decisión. Realmente el cabildo tenía una función muy importante, era una institución muy cercana, porque yo creo que aquí la gente, primero el ayuntamiento evidentemente, porque es el que está a pie de calle, pero es que luego es el cabildo, y el cabildo actualmente está pasando a un segundo plano y parece que la gente no puede acceder al cabildo. No es tan cercano como debería ser, ¿no? No como fue en un primer momento. En un primer momento fue una institución muy cercana. Luego dejó de serlo, y ahora yo espero que vuelva a tomar ese matiz que antes tenía, ¿no? En mi opinión, y particularmente en la isla de Tenerife, porque no es igual, a mi juicio, en todas las islas, sí se siente la gente cercana del cabildo insular. Y me parece que cada vez se percibe más en muchos campos como el gobierno de la isla. Creo que es el camino por el que hay que seguir caminando, que los cabildos vayan asumiendo el ejercicio de más competencias, de la prestación de más servicios públicos. Así se está desde el año 90 con la famosa ley de cabildos, que ya de alguna manera ha agotado sus posibilidades. Yo creo que la reforma del estatuto, y en relación con los cabildos y con otras administraciones en el ámbito canario, se debería aprovechar para hacer una reflexión profunda y, a ser posible, tomar decisiones sobre algo que yo creo que es una asignatura pendiente todavía en la autonomía canaria, que es definir con claridad el marco competencial de cada uno de los niveles de la administración y poner en relación y en coherencia los recursos financieros con las obligaciones que cada administración tiene con el ciudadano. La situación actual no es la óptima, a mi juicio y a juicio de los cabildos insulares, porque existe demasiado solapamiento en determinadas competencias. El ciudadano no percibe con claridad quién es quien tiene que hacer determinada cosa. Eso es malo, porque también dificulta el pedir responsabilidades, y en democracia el ciudadano siempre tiene derecho a exigir y a pedir responsabilidad a quien tiene la obligación de prestar bien un servicio público. El no tener bien definido y clarificado el marco competencial de los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias, que en cierto modo el elemento nuevo que se introduce en términos históricos es el gobierno de la comunidad autónoma, porque todo el mundo sabe que los ayuntamientos y los cabildos tienen historia ya, y por eso yo creo que sí que se percibe como cercano por los ciudadanos. Lo que también es verdad es que han cambiado muchísimo. No es igual el cabildo del año 2005 que el cabildo del año 70 o el año 60, donde se tenían más recursos financieros y menos obligaciones. Por eso pudieron los cabildos meterse a promover algunos proyectos importantes, por ejemplo, en el campo de los servicios sociales, el hospital universitario, en financiar
infraestructuras importantes de la red viaria o otro tipo de iniciativas que hace unas décadas era posible y que ahora los recursos están más acompasados con obligaciones competenciales porque se nos han ido traspasando esas obligaciones desde el Gobierno de Canarias a donde llegaron a su vez del Estado como consecuencia del proceso de descentralización de la Constitución. Claro, pero si te fijas, por eso te digo, lo que tú dices, al solaparse, el vecino no tiene la sensación de cercanía, en el sentido que el ayuntamiento lo tiene muy claro y parece que todo lo siguiente es directamente el gobierno. Y además se crea un problema de indefensión tremendo porque el ciudadano lo pueden marear. Al final el ciudadano no sabe dónde tiene que ir, eso es cierto. Sí, ese es un problema que yo creo que todos somos corresponsables de alguna manera y todos estamos obligados a clarificar. Y me parece que también necesita del máximo consenso político, porque al final los recursos cada vez son más escasos y cada vez son más las obligaciones y hay que atender más servicios públicos y la única manera de hacerlo bien, con eficacia, es estar bien organizados. Yo creo que en ese sentido podemos ser, yo al menos hago un ejercicio de autocrítica porque me parece que no tenemos la situación óptima ni mucho menos. En esa situación de colisión, de solapamiento, hay un tema que está en la calle, que es el tema de la inseguridad ciudadana y la exigibilidad de nueva policía. Hay ayuntamientos como en el que usted cumple sus funciones, que ha creado un cuerpo de policía singularizado, creo que se llama la Unipol. Por parte del Cabildo se grita o se clama o se reclama, como se quiera, la necesidad de nuevas fuerzas, de nuevas dotaciones policiales. Y ha surgido un tercer tema, la policía autonómica. ¿Qué opinan ustedes sobre este último aspecto? Yo estoy totalmente de acuerdo con la policía autonómica, porque además, yo digo una cosa, lo que decíamos antes, somos una región con una serie de peculiaridades. Yo creo que nosotros necesitamos una policía que atienda esas necesidades. Además, hace poco, con el tema de los islamistas en Lanzarote, creo que fue Antonio Castro, que comentó que incluso una policía autonómica podría ser la coordinadora de todas las policías, ¿no? De tanto la policía local y a su vez la nacional y la Guardia Civil, ¿no? Realmente en el tema de seguridad ciudadana estamos, yo creo que todavía bastante mal. Hace poco oía a un representante sindical de la policía y él comentaba, dice, hace 22 años yo estaba en la policía de Santa Cruz, en la policía local, dice, y habían 307 agentes. Dice, 22 años después hay 300. Yo creo que eso dice bastante. Además, soy consciente que la policía local está cumpliendo muchas funciones de la policía incluso nacional. O sea, que está claro que aquí hay un déficit tremendo. Además, esto es algo que sale en los periódicos cada 2 o 3 días, la necesidad de mayores cuerpos. Y yo creo que la autonómica podría ser perfectamente la que, eso sí, con un modelo propio, ¿eh? Cuidado que no copiemos modelos y yo no quiero recordar a la televisión autonómica por copiar modelos que luego tuvimos un problema. Entonces, no copiemos modelos ni la vasca ni la catalana. Nosotros creemos una policía con nuestras peculiaridades. Eso es lo... Don Víctor. Hombre, yo creo que el sentimiento, la sensación de seguridad es importantísimo, ¿no? Y que en el mundo en que vivimos es fundamental. Ahora, yo creo que las cosas hay que hacerlas racionalmente. No existe la posibilidad, porque está recogida en el estatuto de puesta en funcionamiento de un cuerpo propio de policía autonómica. Yo creo que es bueno montar una policía autonómica, pero hay que hacerlo coordinadamente con los cuerpos existentes que también están haciendo una buena labor, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional. Yo creo que desde el Cabildo lo único que se viene reclamando con insistencia y hasta la fecha con poco éxito, porque no se nos ha escuchado suficientemente desde la Administración General del Estado, tanto en la etapa del gobierno del Partido Popular como ahora en el poco tiempo que lleva gobernando el Estado el Partido Socialista. Y confío en que en ese sentido se atiendan pues a corto plazo mejor esas reivindicaciones. Lo que se está pidiendo es algo tan sencillo como que las plantillas, los puestos de trabajo previstos actualmente vigentes en las plantillas de la Policía y la Guardia Civil se cubran totalmente. Que tengamos los efectivos que están previstos en esas plantillas, que cabe entender que se corresponde con la necesidad objetiva suficiente para tener bueno, pues un nivel aceptable de seguridad. Yo creo que eso es algo incuestionable. Nadie debe oponerse con
nadie encontrará razones importantes ni objetivas para oponerse a ese planteamiento. Y después trabajar en un proceso de articulación, de mecanismos de mejor coordinación entre... Se puede ganar también a veces sin gastar más dinero en nuevos recursos, en mecanismos de coordinación y sobre todo en terrenos como este, la seguridad, donde la información es fundamental que fluya bien y rápidamente de unas fuerzas a otras, policía local, policía nacional, en su momento la Policía Autonómica. Yo creo que eso hay que hacerlo pues, de manera serena, racionalmente, sin dar la impresión de que se pone un nuevo servicio, una nueva organización de policía frente a otra, porque no tendría sentido y además sería injusto, porque me parece que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han prestado, siguen prestando y creo que van a seguir prestando buen servicio. Claro, pero si es Canarias, que hay cabida para todo. Que, bueno, salvo determinadas coyunturas, pues goza de un nivel de seguridad, digamos, medio aceptable. Yo en eso no estoy muy de acuerdo, pero bueno, creo que el grado de seguridad no es el adecuado. Este tema siempre requiere un problema de jerarquización y de quién se depende. Entonces, crear una policía autonómica como usted postula, Fíjate, una policía propia. Estábamos diciendo que vamos a reformar un estatuto que en su artículo 34 ya prevé una policía autonómica. Fíjate, reformamos y todavía no tenemos la policía autonómica. Bueno, no lo preveía tan claro a mi entender. Pero lo permitía, desde 82. El año 82 se establecía el decreto por ahí, pero yo planteo dos modelos que son los que pueden latir nuevo. Un modelo de concierto con las banderas de la Policía Nacional, conforme a la Ley de Seguridad del 79, una perspectiva o un sostenimiento de la Policía Autonómica sobre la base de la Policía Local. Entonces planteo si su partido político tiene algún modelo concreto en estos momentos, porque ayer me parece que he visto a su presidente, no sé si se llama así, apuntando algunos atisbos de no haber sido llamado a la reforma estatutaria, etcétera, etcétera, en un programa de televisión. Hombre, nosotros, vamos a ver, siempre llevamos años diciendo que esto hace falta. Creemos que realmente, yo de verdad sigo pensando que hay hueco y se pueden perfectamente coordinar, que es lo ideal, porque siempre los cuerpos de seguridad del Estado, mientras más coordinados estén, eso es como cualquier empresa, mientras más coordinación haya, mayor posibilidad de que las cosas lleguen a buen término, eso está clarísimo. Que no vengan, cuando siempre hemos dicho la Policía Nacional, el problema es que vienen gente en prácticas que luego se va. La Policía Autonómica, en principio, esa posibilidad no sería bueno, no tenía tanta gente que se iría, ¿no? Porque evidentemente sería gente que está aquí y que quiere permanecer aquí, en principio, ¿no? Que quiere una plaza aquí, mientras que la Policía Nacional vienen a hacer prácticas y, oye, yo entiendo perfectamente y yo me imagino que como muchísima gente que ellos quieran volver pues a donde tienen a sus familias o a sus personas, seres queridos. Entonces, la Policía Autonómica podría ser muy interesante además en ese sentido, ¿no? Sería una policía que sabríamos que está, daría una cierta estabilidad, igual que la Policía Local, porque son entidades que son formadas por gentes de aquí, ¿no? Y evidentemente ellos están aquí, tienen su plaza y pues están y además conocen las peculiaridades de aquí porque es que las viven. Que los otros, es verdad que la otra policía, tanto la nacional como la Guardia Civil, claro que puede venir aquí y puede conocerlas, a ver, eso no hay ningún problema. Pero quieras o no, hay una demanda que yo creo que hace falta y yo creo que hay un hueco ahí que hay que cubrir. Don Víctor, ¿sobre qué modelo optaría? Hombre, yo no soy un experto en la materia y ahora me venía a la memoria, después de las últimas palabras de Odalis, que desde el Cabildo en este año, en 2005, vamos a tener alguna iniciativa para procurar que haya en los cuerpos de seguridad del Estado más chicos y más chicas de Tenerife, de Canarias, y ese problema que es real se produzca en menor medida, es decir, que pueda haber más personas que se integren en esos cuerpos de seguridad, que sean de aquí y que puedan permanecer aquí si son destinados o piden un destino en su vida profesional en su misma tierra, ¿no? Yo creo que esos son aspectos que bueno, pueden ayudar a mejorar un poco la situación, que es compatible con que se vaya desarrollando una policía autonómica. Lo único que hay que hacerlo es sin duplicar esfuerzos, sin gastos dobles, y es lo que yo creo que donde se puede ganar bastante es en la integración, en la coordinación, porque a la gente, ¿qué es lo que le importa? A cualquiera de nosotros como ciudadanos, lo que realmente nos importa es sentirnos seguros. Si es un policía
de ayuntamiento, de gobierno de Canarias o del Estado, nos da lo mismo. Lo que vamos buscando como objetivo es sentirnos seguros. Y eso, si hay 3 organizaciones, pues la única manera de ser eficaces es estar bien coordinados. Y a veces, por razones diversas, eso no se produce. Yo creo que es el primer objetivo, el más alcanzable. En cuanto al modelo, pues me parece bastante racional que se integre, no sé cómo, porque no soy un experto en la materia, las policías locales. Al final estamos todos muy próximos en un mismo territorio, además en un ámbito insular donde se sabe con precisión los policías que tiene cada ayuntamiento y cómo son los canales de comunicación y de coordinación entre todos. Parece un poco... Sería absurdo que en materia de seguridad pusiéramos como bandera la frontera entre los términos municipales. Por ejemplo, yo creo que hay que superar ese tipo de planteamientos y al final si se consigue la eficacia integrando los policías locales y que configuren un cuerpo de policía autonómica, más otros efectivos que se puedan incorporar como tales, pues bienvenido sea. Yo creo que eso hay que hacerlo a la luz del conocimiento de los expertos y desde la mejor predisposición por todos y cada uno de las administraciones que actualmente tienen recursos de ese tipo. Señores, tendríamos muchos más temas que tratar, pero el tiempo en televisión es cruel y por lo tanto nos ha guillotinado y lo único que le pedimos a los telespectadores es poder contar con ellos la próxima semana. Buenas noches a ambos y gracias. Buenas noches.